Se escucha bien. No llega la voz bien. Porque más alto que esto, yo no puedo hablar. Ahora es mejor, ¿verdad? Se oye mejor. Bien. Fíjense, como esta noche es la última noche, es la última noche de hacer las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, y no tienen que ser preguntas de lo que hemos tratado, puede ser cualquier otra cosa que ustedes quieran averiguar. O sea, puede ser un tema general que yo no lo he tratado, pero que a ustedes les ocupa su mente y lo podemos también tratar. Pero primero vamos a tratar de resumir algunas de las ideas y agregar algo hoy de lo que hemos estado diciendo particularmente ayer. Ayer me dijeron, bueno, que no se había referido al Génesis, pero si ustedes leen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo del polvo de la tierra, de eso fue lo que tratamos de explicar, lo que es el polvo de la tierra y lo que es el soplo de vida. Y esta noche vamos a tratar con otro ángulo de esa misma parte de la espiritualidad del hombre. Y vamos a usar un versículo en la Biblia que lo vamos a usar de dos traducciones, porque hay una traducción que es más amplia que la otra traducción. Yo les voy a citar a ustedes de la versión de Valera, la versión antigua de Valera, y le voy a citar también de una traducción en inglés que tiene, para la gente que le gusta estudiar la Biblia, tiene importancia. Yo les recomiendo, y eso no es para hablar mal del catalán ni del castellano, pero el idioma inglés es el idioma más favorable para la gente que quiere estudiar, porque casi todo lo bueno que se ha escrito en cualquier lengua hay una versión en inglés, una traducción, y la literatura a veces es más barata en inglés que en otras lenguas. Y a los que les gusta estudiar la Biblia, hay una versión en la Biblia que se llama versión amplificada. O sea, en el idioma inglés se llama Amplified Bible, que significa Biblia amplificada. La ventaja que tiene esa Biblia es que cada vez que traduce una palabra, si la palabra a la que traduce no es completa, pues pone entre paréntesis explicaciones que quedan en la sombra. Ustedes se van a dar cuenta que cuando se habla de la Biblia se habla de que de la versión de Valera, de la versión esta. ¿Por qué se dice versión y no se dice traducción? Porque la traducción es volcar una palabra directamente en otra palabra. Y muchas veces ocurre que un idioma no tiene una palabra exacta a la del otro idioma. Entonces, una versión es sencillamente volcar la palabra en la palabra más cercana. Pero si quedan ideas en la sombra, entonces esta versión lo que hace es poner entre paréntesis lo que quedó en la sombra. Y por eso enriquece más a los que quieran estudiar la Biblia. Fíjense, el versículo que vamos a tratar es el versículo 16 del capítulo 3 de Efesios, que dice de esta manera: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Ahora miren, la versión en inglés, que yo la voy a traducir, si todos hablan inglés yo se la leo como está aquí, pero si no todos hablan inglés, yo le traduzco entonces del inglés. Miren cómo diría. Dice: pueda él darte de las riquezas suyas, de sus muchas riquezas de su gloria, pueda fortalecerte, reforzarte y con poderoso poder en el hombre interior por su espíritu, y esta es la parte donde varía bastante,
ese refuerzo, miren cómo dice, para que habite tu ser más íntimo y tu personalidad. Ahora, ¿se dieron cuenta cuál es la diferencia? En la versión en español dice que les fortalezca en el hombre interior por su espíritu. En la versión en inglés dice que fortalezca o habite lo más íntimo del ser y su personalidad. Ahora, yo les dibujé ayer la parte de afuera del hombre y la parte de adentro del hombre. Cuando ustedes leen la versión en castellano, habla solamente del hombre interior, pero la versión inglesa dice ¿qué cosa? Lo más íntimo del ser y tu personalidad. Cuando ustedes estudian al hombre, y hay muchas disciplinas que estudian al hombre desde diferentes puntos de vista, cuando ustedes lo estudian desde el punto de vista de la psicología social, en la psicología social se divide al hombre en dos niveles. Se habla del ser y de la personalidad. Ahora, el ser es la parte de dominio personal. El ser es la realidad de adentro del ser humano, lo que solamente Dios y Él dominan. O sea, el único que sabe si yo soy honesto o no soy honesto es Dios y yo. Ustedes pueden tener la impresión de que yo soy honesto, pero ustedes no viven conmigo 24 horas al día. Yo llevo casado con Carmita 50 años y fuimos novios 6 años, así que yo estoy luchando con esa mujer hace 56 años. Fíjense, a mí me debieran dar un premio, muchachos. Y no salgo de ella ni cuando viajo, chicos, porque yo la llamo por la mañana y por la tarde. No importa donde yo esté, por la mañana y por la tarde. Así que yo siempre digo, cuando le digo a la gente, ahora me voy a reportar con la policía, para decirle, y entonces ella me pregunta que dónde estoy, que esto, y un montón de preguntas, parece un cura la muchacha esa. Bueno, fíjense ustedes, pero ni Carmita, y Carmita tiene la impresión de que yo soy cristiano, por lo menos algunas veces me da la impresión de que ella tiene la impresión de que yo soy cristiano, otras veces no sé si ella está muy segura de eso, pero bueno, la mayor parte del tiempo yo creo que ella piensa que yo soy cristiano, pero ella no está conmigo 24 horas al día. Yo a veces estoy como ahora en una casa, pero en algunas ocasiones yo me he quedado una noche en el hotel de un aeropuerto para cambiar de avión al otro día y nadie sabe lo que yo hago. Yo podría estar ahora burlándome de ustedes adentro. Digo, pero esta gente sí que son estúpidos con el frío que hace, muchachos. En lugar de estar en su casa tomándose un té caliente con un poquito de brandy adentro para ayudar a la temperatura, miren lo que están haciendo, perdiendo el tiempo. Y ustedes creen que yo soy una persona que los respeto. El ser es lo que yo soy adentro. Y yo sé si ese ser es hipócrita o es sincero. Yo sé la calidad de ese ser. Yo sé quién soy yo adentro. Yo sé cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes. O sea, yo tengo información de mi interior y nadie puede llegar allí. O sea, la privacidad del ser interno la conoce solamente Dios, más nadie la conoce. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es lo que yo soy afuera. O sea, el ser es quien yo soy adentro. La personalidad es quien yo soy afuera. Es interesante que personalidad viene
de la palabra griega persona. Y persona, en el idioma griego, era la palabra que se usaba para designar la careta que usaban los actores del teatro griego. Y es muy interesante porque personalidad es la imagen que tú le vendes a la sociedad. O sea, lo que tú quieres que la sociedad crea que tú eres, esa es tu personalidad, que puede ser de una persona muy tierna, y eso se usa mucho en la iglesia. Por ejemplo, yo conocí a un predicador que haciendo chistes tenía una voz, y cuando subía al púlpito tenía otra voz. Y él subía al púlpito y entonces hablaba, hermanos, es bendición. Y hay personas que quieren dar la imagen de lo espiritual y entonces casi no tocan el pie cuando caminan, el piso cuando caminan, entonces como que flotan, entonces quieren dar la impresión de individuos de estos, de misterios, ¿te das cuenta? Por eso algunos piensan que yo no soy pastor, porque como yo hago bromas y digo cosas y te das cuenta. Hace poco estuve, creo que les conté a algunos de ustedes que hace poco estuve en una iglesia esa que son muy formales y yo celebré a una muchacha y una de las señoras me dijo, recuérdese que usted es un reverendo. Yo le dije, sí, pero no ciego. Eso no lo esperan de un pastor, ¿no? Hay pastores que por adentro a lo mejor ya se casaron con la muchacha, pero por afuera, ¿tú entiendes? Es como el que dijo que cuando él se entregó al Señor, Dios le puso colirio en sus ojos. Y yo digo, oye, a mí no me han puesto todavía ese colirio porque yo puedo distinguir entre una muchacha fea y una bonita todavía. Así que parece que el colirio ese, las gafas esas no me las han puesto a mí todavía. Entonces, eso no lo aceptan porque hay una personalidad pastoral, una imagen pastoral, te das cuenta, que es el hombre. Y a veces esa imagen no corresponde con lo de adentro y por eso han habido tantos escándalos en la iglesia de personas que tenían una apariencia. Entonces, la personalidad es lo de afuera y es interesante que la palabra viene de la palabra persona, de careta. En otras palabras, es el papel que tú quieres protagonizar, el personaje que tú le quieres vender a la gente. De noble, de tranquilo, de pacífico, aunque tú no seas ninguna de esas cosas. Es como el caso del matrimonio que estaba peleando, pero peleando diciéndose improperios y cosas, y era un matrimonio de una iglesia, y en eso tocan la puerta, y cuando tocan la puerta, el hombre abre la puerta, y eran una familia, un matrimonio de la iglesia que los venían a visitar. Y cuando el hombre abrió la puerta, le dijo a la mujer, cariño, mira quiénes vienen a visitarnos. Y entonces la mujer le dijo, mi amor, ¿quiénes? Y dijo, Pedrito. Y muchacho, cuando se termina la visita y se montan en el coche, los que habían visitado empezaron a pelear. Y le dije, ¿tú te diste cuenta cómo ese hombre le habló a la mujer? Cariño, tú nunca me has dicho cariño a mí. Dice, sí, pero tú te diste cuenta cómo la mujer le respondió, ¿verdad? Que le dijo, ¿qué, mi amor? ¿Quiénes están ahí? Tú nunca me has dicho a mí, mi amor. Y empezaron a pelear. ¿Por qué? Por la impresión que se llevaron, cariño, mi amor. Vendieron la imagen. Y hay gente que trata de vender una imagen de espiritualidad que no corresponde con la realidad. Y eso no es nuevo. ¿Han leído ustedes en la Biblia de aquellos individuos que hacían largas oraciones y robaban las casas de las viudas? Yo me he imaginado ese pasaje de esta manera. Un fariseo que se puso de pie en el templo, Señor, te ruego que ayudes a la hermana Zoila, que hoy le robaron su casa. Y a lo mejor el sinvergüenza es el que se la había robado. Pero ¿quién va a imaginar que el que está orando por la pobre mujer a la que le robaron fue el que se la robó, chico? Y yo llevo tantos años en este negocio que si habré conocido yo gente. Si habré conocido yo he tenido que asistir pastores que han hecho las cosas más inmorales que ustedes puedan pensar. Y sin embargo,
en la iglesia. Yo asistí una vez a una joven que me dijo, el hombre tenía un templo grande, de esas congregaciones numerosísimas, tenía una oficina cerca del púlpito, y la joven aquella me dijo, yo no me atrevo a decirle a usted lo que él me hace en la oficina, y de allí sale a predicar, y predica con una unción que me tiene desconcertada. Eso no puede haber sido unción, chicos. Lo que pasa es que como el tipo echaba candela por la boca, la gente creía que estaba lleno, muchacho. Y acababa, me dice la muchacha, yo no me atrevo. ¿Qué cosas le haría cuando ella no se atrevía a decírmela? Si yo lo he escuchado todo en esta vida. Yo no me atrevo a decírselo. Ahí tienen ustedes un ser interno, corrupto, con una imagen externa sagrada. Porque la personalidad es la parte de afuera. Y la gente vende lo que quiere, la gente aparenta lo que quiere vender. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, observen, que el Señor con su espíritu fortalezca nuestro ser interior y nuestra personalidad, ¿se refiere a qué? A que la obra del Espíritu debe de cubrir nuestro interior y nuestro exterior. Que la verdadera experiencia cristiana no es verdadera, no es experiencia de apariencia, sino que es una experiencia de una esencia que se expresa en lo que está afuera. Ahora, otro pasaje muy interesante que tiene que ver con esto. ¿Han leído ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el versículo 1, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado por el diablo? La palabra lleno es importante. Recuerden que yo les he dicho que lo que hoy son clases. Y alguna gente me mira así como si yo fuera venido de otro planeta. No, chicos, lo que yo sé, ¿por qué yo lo sé? Porque lo he leído. Ven que no hay más misterio. Lo he leído, lo he pensado, lo he investigado. Por eso yo les he recomendado un buen curso de hermenéutica para que trabajen con la Biblia, para que disecten la Biblia, para que averigüen. El idioma es una cosa rica. El verbo llenar de ese versículo, lleno del Espíritu Santo, la primera vez que yo trabajé con él, me puso como un poquito desconcertado, porque de momento no tenía sentido. Fíjense, lleno viene de una palabra que significa lo repleto, lo que está completo, pero también puede significar lo que está cubierto. Ahora, ahí fue donde de momento me creó el problema, porque lo que llena, ¿está dentro o está afuera? Lo que llena está adentro. Entonces, ¿cómo puede la palabra que se refiere a lo que está dentro también referirse a lo que está afuera? Y eso fue lo que dije, espérate, aquí vamos a chequear esto otra vez. Y entonces lo resolví para mi consumo privado, que es para el único que yo resuelvo las cosas, y se lo paso a la gente. Fíjense, si ustedes cogen este vaso y pueden hacer ese experimento cuando lleguen a la casa, cogen este vaso, aquí le dicen cómo, grifo, llave, pluma, ¿cómo le dicen? Grifo. Entonces van a hacer este experimento que es muy interesante. Fíjense, abren el grifo, lo abren flojito para que el chorrito sea lento, como si estuvieran haciendo aioli, que no puede ser un chorro de aceite. Y entonces ponen el vaso y lo ponen en una posición que quede así de los ojos, que la vista llegue aquí, y abren el agua aquí. Entonces van echando agua y va subiendo. Cuando llega al borde,
por razones físicas, el agua empieza a tambalearse y puede superar el borde, pero si usted mantiene el grifo abierto, el agua empieza a tambalearse, y llega un momento en que ya no puede subir más, y lo que hace es que se derrama. Y cuando se derrama, cubre el vaso por fuera. Yo dije, eso es lo que dice la Biblia. Fíjense, lo que ocurrió con Jesucristo fue que el Espíritu Santo llenó cada endija de su ser, de lo que él era por dentro. Y cuando ya no tuvo más cosas que llenar, cuando estaba repleto, entonces se desborda y el Espíritu Santo lo cubrió. Cuando dice ahí que te fortalezca en el hombre interior por su espíritu, que habite lo más íntimo de tu ser y de tu personalidad, dice que la experiencia cristiana empieza como experiencia interna del ser íntimo, pero si es una experiencia completa, tiene que desbordarse. Y al desbordarse tiene que cubrir lo que tú eres por fuera. La verdadera experiencia cristiana que cubre el hombre que hace Dios en Génesis, polvo de la tierra y soplo de vida, la verdadera experiencia tiene que desbordarse y modificar lo que tú eres por fuera. Si no hace eso, algo anda mal. Fíjense, si ustedes van a la Biblia, ¿qué es más importante en la Biblia? ¿Los dones del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo? Y no me lo tienen que contestar en voz alta. Yo les voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿qué es lo más importante? ¿Los dones o los frutos? Y la otra pregunta es esta. Cuando usted observa a la gente de la iglesia, ¿qué es lo más importante? ¿Los dones o los frutos? Ven que son dos preguntas. Y para su consumo privado, no tienen que contestarla en público. Una pregunta es, según la Biblia, ¿qué es más importante? ¿Los dones o los frutos? Y según la conducta de la iglesia, ¿qué es más importante? ¿Los dones o los frutos? Yo les voy a leer la Biblia y entonces ustedes van a poder contestar eso. Miren, y ustedes van a la epístola de San Pablo a los Corintios y van al capítulo 12. Vamos a coger esta. Capítulo 12 de 1 de Corintios. Fíjense, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el versículo 1. La palabra dones, ¿con qué tipo de letra está escrita en las versiones que ustedes tienen? La palabra dones está escrita con la misma, cuando ustedes leen ahí, hermanos y dones, está escrita con la misma clase de letra. Ninguno tiene diferencia, no tiene una versión que sea diferente. Miren, hay versiones que la palabra dones la escriben en letras cursivas. Cada vez, y es bueno comprar una Biblia que use eso, porque a los fines de estudio ayuda mucho. Porque cada vez que en la Biblia aparece una palabra en letra cursiva, es una indicación que da el traductor de que esa palabra no existe en el manuscrito, pero que por el contexto él cree que esa palabra debe de estar allí. Ahora, cuando ustedes leen este versículo, basado en los manuscritos que consideran de autoridad, ¿y qué es lo que es un manuscrito de autoridad? Por eso es mi insistencia en que la gente estudie la Biblia, porque hay personas que ven la Biblia como un libro misterioso y como que vino del cielo envuelto en papel de regalo, y no es así. La Biblia es el producto de muchos esfuerzos y de muchos problemas.
Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay Biblias que son diferentes en la traducción, variantes que le llaman. Es porque todos los manuscritos no corresponden. O sea, no hay un solo manuscrito y no hay ningún manuscrito original. Cada vez que yo oigo a un predicador decir el original dice, yo me da como risa, ¿no? Porque no hay ningún original de la Biblia. Eso se acabó hace siglos. Lo que existen son copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Y en ese proceso han habido más de un accidente. Entonces, ¿qué es lo que se considera manuscrito de autoridad? El manuscrito más antiguo. Si hay un manuscrito de esta fecha que dice una cosa y hay un manuscrito de una fecha anterior que dice algo diferente, el que se toma como manuscrito fidedigno es el más viejo. Entonces, en ese tipo de manuscrito, este versículo, la palabra don no existe. Es una palabra que se ha puesto ahí. Literalmente, lo que uno puede comprobar con el manuscrito es decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Para mí eso es bien importante. Y es bien importante porque la idea de don es algo que se da. Y lo que tú das pasa a ser propiedad de aquel a quien se lo das. Y después ustedes pueden desbaratar esto y pueden discutir, porque casi seguro que algunas de estas ideas no van a corresponder con lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, o algunos de ustedes. Fíjense, cuando habla de don de sanidad y de don de profecía, si aquí estuviera la palabra don, a mí me crearía un problema. ¿Por qué? Porque cuando habla del don de sanidad, si tomamos la palabra como don, un don es un regalo. Quiere decir, Dios ha depositado en esa persona la capacidad de sanar. Si eso fuera así, ¿qué dos serios problemas pueden ocurrir? Número uno, Dios conoce la naturaleza humana. Yo no creo que Dios se arriesga a depositar en una persona la capacidad de sanar a su discreción. Porque cuando tú regalas algo, es tuyo. A mí me da gracia cuando yo oigo a una persona que le hace un regalito y dice, te voy a regalar este vaso, pero lo cuidas. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque cuando tú le regalas el vaso, ¿de quién es el vaso? ¿Tuyo o del que tú se lo regalas? Del que se lo regala, entonces se lo regala, le hace con el vaso lo que le da la gana, porque es de él. ¿Tú entiendes? Pero hay gente que dan un regalo y quieren controlar el regalo y seguirlo controlando. Y a cada rato llaman, oye, me está cuidando el vaso, chico, ¿es tuyo o mío? El vaso es tuyo o es mío, chico. Pues si me da la gana lo cuido, si no me da la gana no lo cuido. Entonces, si Dios le da a una persona el don de sanidad, es de él o de ella, para que sane a quien quiera y no sane a quien no quiera. Ahora, una persona que sepa que tiene ese poder, la naturaleza humana, chicos, que hay personas que saben ya leer y se creen que descubrieron la sopa del ajo. Hay personas que tienen un poquito de dinero y ya se creen que son, ¿te das cuenta? La vanidad humana. ¿Ustedes creen que Dios, conociendo la naturaleza humana, le va a dar a una persona esa capacidad? Pero existe otro problema práctico. Supónganse que aquí la hermana Marilú es la que tiene el don de sanidad. Y esta noche no vino a la reunión. Y tenemos un enfermo. ¿Qué pasa? Mire, lo sentimos, pero no vino Marilú. Pero vamos a llamarla para que a ver si no nos falta mañana. Trate de no morirse de aquí a mañana. Pero que mañana vamos a asegurarnos que esté aquí para que ella ore por usted. O el don de la profecía. Dios nos quiere hablar esta noche.
pero no vino Pascualito, que es el que tiene el don de la profecía. Entonces Dios no puede hablar. Pero el Señor va a ver cómo se las arregla para que Pascualito venga mañana. Y por favor vengan todos porque hay algo que Él le quiere decir. ¿Se dan cuenta que eso no debe ser así? Entonces, dones son la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos potencialmente profetas y sanadores. Porque el Espíritu Santo que reside en nosotros, a su discreción puede obrar. Los dones, como yo lo entiendo aquí, no son cosas permanentes en el ser humano. Son manifestaciones relámpagos, intervenciones especiales de Dios que no residen en la persona. Ahora, ¿qué son los dones? Los dones no son manifestaciones relámpago de Dios. Los dones son el producto del obrar de Dios en la conducta de la persona. Y por eso es que aquí viene la respuesta a las preguntas que yo le hice. Y acuérdense que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Y acuérdense que si ustedes no están de acuerdo conmigo, Dios no los va a matar, ni les va a dar cáncer, ni nada de esas cosas. O sea, que el mejor argumento sea el que gane. Pero no me pueden decir tampoco que ustedes sienten, porque yo respeto lo que ustedes sienten, pero eso no. Con la Biblia me demuestran que yo estoy equivocado. La respuesta a las dos preguntas, miren, si ustedes leen el capítulo 12, que yo nada más le he leído el versículo 1, pero si ustedes lo leen hasta el final, ¿qué dice el último versículo? Procurad pues los dones mejores. Quiere decir que ya hay gradación en los dones. Pero ahí no sigue todavía sigue la cosa. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es la función gramatical de más? Más es una conjunción adversativa que tiene ¿qué función gramatical? La función gramatical que tiene es la de confrontar dos cláusulas, enfrentarlas y hacer que una neutralice la otra. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el muchachito que está enamoradito y le promete ir a ver a su noviecita, mi amor, te voy a ir a ver mañana. El pronóstico del tiempo es que van a caer centellas y rayos, pero voy a ir. ¿Qué es lo que significa pero? Que pero tiene más fuerza que los rayos. Entonces, te iba a dar esto, pero cambié de idea. ¿Se dan cuenta la función que tiene? Entonces, cuando dice aquí, procurar los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué significa? Que Él va a dar ahora una cosa que es superior a esta cosa. ¿Está claro? ¿O lo enredé mucho? Entonces, ¿cuál es el camino más excelente? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, ¿por qué los frutos? El amor es un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué el fruto es más excelente que el don? Y eso no lo digo yo, lo dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, te voy a mostrar un camino más excelente. Y el camino que muestra el camino de frutos. Entonces, el fruto es más excelente que el don. ¿Por qué el fruto es más excelente que el don? Porque el don es una experiencia momentánea. En el don uno sirve como vehículo. En el fruto uno sirve como terreno.
Dios ha trabajado en ese terreno, ha laborado en ese terreno. Y lo que ha resultado de la labor de Dios es esa persona. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos llena, la llenura del Espíritu Santo que nos rebosa y cubre la personalidad, es una experiencia a medias. Y lo que Pablo le pide a Dios es que nos fortalezca con su espíritu en el hombre interior y después cubra todo nuestro ser. Y ustedes se van a dar cuenta que si leen este pasaje, fíjense ustedes, si los frutos son importantes. Cuando ustedes leen el capítulo 14, se van a dar cuenta que el capítulo 14 es la metodología que se aplica al capítulo 12. Y en medio del capítulo 12, que es los dones, y el capítulo 14, que es la administración, está el capítulo 13. Para mí es interesante que esté allí, porque todo el poderío de que habla el capítulo 12 tiene la capacidad de darle la soberbia al ser humano, la arrogancia del poder. Cuando eso se trata de controlar, como lo controla el capítulo 14, que dice cómo eso debe ser, hace falta que haya la experiencia del capítulo 13. Porque para que nosotros podamos aceptar el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, y yo trabajo con todas las iglesias, yo me he dado cuenta que en algunos lugares personas que pretenden tener dones espirituales, no hay quien les enseñe. Dios me dio esto. Para poder tener la sencillez de la experiencia de las gracias espirituales, hay que tener los frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos? Y observen ustedes, y ahí les voy a hacer un dibujito dentro de un momentito, pero vayan al libro de Gálatas. Y si ustedes van al libro de Gálatas, al capítulo 5 del libro de Gálatas, miren lo que dice en Gálatas 5. Se le pegan las hojas a esta Biblia, ¿sabes? Bueno. Capítulo 5 de Gálatas. Si ustedes van al versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, antes de entrar en el próximo versículo, vayan al libro de Romanos, a la epístola de Pablo a los Romanos. Y vayan al capítulo 8 y versículo 8. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el problema de ese versículo? Piensen que pensar no duele. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De un punto de vista filosófico, eso es lo que llaman un versículo problemático. ¿Qué es lo problemático? En filosofía, lo problemático es lo que está expresado en una manera de tal ambigüedad que sugiere interrogantes a los que no contestan. ¿Cuál es el problema que tiene este versículo? ¿Por qué es problemático? Porque dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
¿Cuál es la pregunta metodológica que uno se hace cuando lee ese versículo? Recuerden que hay que pensar. Hay que pensar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La pregunta que uno se hace si uno piensa. Claro, los que no piensan le pasan por arriba y pasarán por mi vida sin saber qué ha pasado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como diría un puertorriqueño, bendito, la pregunta es, ¿qué es estar en la carne? ¿Se dan cuenta? Porque si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y yo quiero agradar a Dios, yo tengo que saber qué es lo que está en la carne. Pero el versículo no dice lo que es estar en la carne. Por eso es problemático. Porque sugiere un interrogante al que no da respuesta. Aquí es donde viene, pueden llamar a la gente el tedio de estudiar la Biblia. Cuando uno se encuentra con un versículo como ese, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer hacia arriba o leer hacia abajo para uno tener la idea completa. Recuerden ustedes que la Biblia no fue escrita en versículos y en capítulos. Cuando ustedes van a un manuscrito, está escrito de corrido. Los versículos y capítulos son buenos para ubicar pasajes rápidos, pero son malos para estudiar. Son un obstáculo del estudio, porque la gente estudia la Biblia en capítulos y así no se estudia la Biblia. Porque los capítulos, los versículos, a veces hacen violencia al tejido de la idea. Hay capítulos que terminan donde no deben de terminar. Y hay capítulos que empiezan donde no deben de empezar. Por eso, a los fines de estudio, usted se olvida de eso. Y hay Biblias también que no están divididas así. Hay Biblias que los capítulos y los versículos están en el margen del extremo. Y aparece el documento como aparecería en un manuscrito. ¿Para qué es eso? Para que usted trabaje con la idea total. Entonces, en este versículo que hace una interrogación que no contesta, usted tiene que ir hacia atrás para ver dónde empieza la idea. O tiene que ir hacia adelante, porque a veces se hace una declaración como conclusión de lo que se ha explicado. Y a veces se hace una declaración como introducción a lo que se va a explicar. Entonces usted tiene que leer hacia arriba o hacia abajo para ver si esto es una conclusión o una introducción. Lo va a encontrar aquí en Romanos. Pero si no lo encuentra en Romanos, tiene que buscar los otros documentos que se le atribuyen al mismo autor. Porque lo que él dijo aquí lo debe haber explicado en otro lado. Y si no lo encuentra, entonces tiene que ir a la sección de la Biblia a la que pertenece el documento, en este caso el Nuevo Testamento, y empezar a leer desde el versículo 1 del Evangelio de Mateo y dispararse hasta las genealogías. Que la genealogía, dice, son parte de la palabra, son parte de la cultura hebrea. Para los judíos era importante saber quién era el papá de este, el papá del otro, el papá de aquel. Yo, más allá de la abuela mía, no sé de dónde rayo yo vengo. Ni me interesa tampoco, ni es un problema tampoco. Por eso sí pueden leer las genealogías, pero no crean que eso tiene un valor espiritual. Pero hay que leérsela en este caso porque a lo mejor enredado en la genealogía está el asunto este. Pero si no lo encuentras en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a leer la Biblia en Génesis, en el versículo número 1. Y antes de acabar Apocalipsis, tú debes haber encontrado qué es lo que es estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque esto es importante. Dice, no agradarán a Dios. No es como versículos que nadie sabe qué rayos significan, como cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos y permaneciera en la fe. Eso nadie sabe lo que quiere decir. Y es un problema. Pero aparece una sola vez en la Biblia, así que eso no se le da importancia. No se le da ninguna importancia a eso. Pablo tiene que haber sabido lo que dijo, porque si no, no lo hubiera dicho. Y a quien se lo dijo tiene que haber sabido lo que era, porque si no, no se lo hubiera dicho a Pablo tampoco. Pero nadie sabe. Pero esto no es un versículo importante. No agrada a Dios. Ahora, por esa ambigüedad, cada uno se reparte a su gusto lo que es estar en la carne.
Y yo que me muevo en todas las iglesias, lo que es carnal en un lugar no es carnal en otro lugar. Lo que es carnal allí no es carnal acá. A mí una vez me invitaron a ser pastor de una iglesia y una de las señoras de la iglesia me vio en la calle y fue y le dijo a la gente que cómo se les ocurría invitar a un pastor que andaba con camisa de manga corta en la calle. Dígame usted, porque para ellos el pastor tiene que andar con camisa de manga larga, con corbata y con saco, con traje, ¿entiendes? Porque un pastor. Entonces, ¿qué es eso? Carnal. Los juegos que yo hago con la gente también, pues algunos dicen que son carnales. Una vez yo tuve que predicar en una iglesia que usan toga para predicar, una toga negra. Y yo no tengo esas cosas. Y cuando llegué a la iglesia, le dije al pastor, Ramoncito, tú sabes que yo no tengo toga. Dice, eso no importa, Gerardo, ve ahí el armario aquel. Y tenía un armario, chico, con togas de todos los tamaños. Ahí no se escapaba nadie. Dice, pruébate la que te caiga bien a ti. Y entonces, un templo que parecía una catedral gótica de esa. Un órgano, que es el único lugar donde yo lo he visto, a menos que sea en las grandes catedrales. Y son órganos esos de aire, que tienen los tubos esos. Muchachos, entonces hay lo que ellos llaman el procesional. Hay que marchar por el frente, el pastor con su toga, yo con mi toga al lado marchando, y el órgano, pum, 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 pum. Se sienta uno con muchas cosas. Entonces viene la predicación. Entonces, eso está todo electrónico. En un momento dado, el órgano suena muy profundo y se para todo el mundo. Entonces, el pastor y su invitado salen, se paran allá en la puerta, cada uno al lado, y ahí saludan a la gente. Y entonces le dicen reverendo al saludo a todo el mundo. Entonces, yo estoy allí y viene una señora, yo la conocí a ella, la esposa de un catedrático de la Universidad de Caracas, porque eso era en Caracas. Y estaba haciendo un poquito de frío en Caracas esa noche. La señora me presenta a una muchacha que me dijo que era estudiante de medicina. La muchacha tiene una mantilla negra muy bonita, una mantilla española de esa. Y me dice, reverendo, ¿le gusta? Y yo le dije, ¿la mantilla o la muchacha? Ay, reverendo, ¿cómo va a ser la muchacha? Claro que me refiero a la mantilla. Y yo le digo, mire señora, no sea injusta conmigo. Usted le ha presentado al reverendo una muchacha linda y una mantilla. Y le dice que sí le gusta. Si el reverendo dice, ¡ay, qué mantilla más preciosa! Entonces, que hay que preocuparse. Eso es carnal para alguna gente. Pero piénsenlo bien, chicos. Me ha presentado una muchacha linda y una mantilla española. Si el reverendo se fascina con la mantilla, qué belleza, qué tejido, qué bordado, muchacho. Y está ciego y no ve a la muchacha, chicos. Entonces sí que hay que preocuparse, porque no se sabe a qué equipo pertenece el reverendo, chico. ¿Tú entiendes? Pero eso, carnal, eso no es carnal, pero bueno, para ellos es carnal. Ahora hay otra gente para los que no es carnal nada. ¿Nos dejará Dios así a ciegas para que cada uno se despache a su gusto? No. En algún lugar la Biblia tiene que decir lo que es carnal. Y ahora, yo les dije cómo es que esto se hace. Así es como lo tienen que hacer en otra ocasión, pero yo les voy a dar el maíz molido esta noche. Les voy a dar ya cómo se hace. Ahora miren, obvien todo lo que está escrito entre Romanos 8 y salten a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y miren ustedes qué belleza estudiar la Biblia. Romanos y Gálatas, obviando todo lo que está por el medio. Y sabemos que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Ven cómo amarra, y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces Dios, que es el único que puede definir lo que es una obra carnal, dice lo que es las obras carnal. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya estamos llegando al cafecito de ustedes, pero un poquito más. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
Ahora fíjense, como yo trabajo con todo el mundo, toda gente no lee este pasaje de la misma manera. Yo se lo voy a leer de las dos maneras que yo he escuchado. No leído, sino en la vida de la gente. Mire. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Capisce? ¿Es así o no es así? Cuando se habla del adulterio ponen el grito en el cielo. El diablo anda suelto destruyendo los matrimonios. Pero cuando se habla de envidias, hay una cantidad de iglesias que están divididas porque no se pudieron entender. No es porque a uno se le ocurrió traer a la Virgen de Guadalupe y ponerla en el altar. No, no, no. Sencillamente por choques de personalidad. Celos. Pues mira que aquel lo ponen a hacer cosas y a mí nunca me invitan. Y la gente no se da cuenta que a los ojos de Dios la envidia y el adulterio son la misma cosa. El celo, la enemistad. Y hay personas que se van de una iglesia a otra iglesia porque se enemistaron. Y como que yo me mezclo con todo, me da mucha gracia porque me reúno con una gente que salía, un grupo que salió. De Ávila, desde que salimos de allá, ahora sí es verdad que el espíritu se mueve entre nosotros, porque aquella gente impedía. Y entonces cuando veo a los que se quedaron, me dice, de Ávila era de Dios que saliera a la basura, porque ahora sí es libertad aquí, chicos. Si están enemistados, chicos, ¿qué dice la Biblia? Si traes tu presente al altar y allí te acuerdas de que hay un problema, deja el presente allí, no te lo lleves, no, déjalo ahí para que vuelva. Deja el presente porque espera que vuelva. Arréglate y ven y preséntalo. Entonces, estas obras de la carne. Y claro, aquí fíjense ustedes, dice, y cosas semejantes a esta. Esto es una señal de la inspiración divina. Porque hay personas que cuando uno le dice que tal cosa no se hace, le dicen, dame un versículo de la Biblia. Entonces si yo le digo, suponte que aquí haya en Gabaya la discoteca 445, porque por allá hay discotecas que tienen números de nombre. Entonces yo le digo, mira hermano, no vayas a la discoteca 445 porque tú eres cristiano. Dame un versículo de la Biblia. Y ellos quieren que yo le diga, mira, en Gálatas 4:12 dice, no irás los viernes a la discoteca 4545. Chico, eso no se lo puedo decir. Pero Dios no es bobo, chico. A Dios no se le queda nada suelto. Y entonces dice el Señor, después que da una lista de los pecados del siglo I, a una lista, dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué significa? Que como el pecado no cambia de esencia, pero cambia de forma, hay algunos pecados que en este tiempo tendrán una forma distinta. Lo que Dios condena no es la forma, sino la esencia. Si tú quieres saber si una cosa es pecado o no, es carnal o no, y no hay un versículo de la Biblia que lo mencione con ese nombre, lo que tienes que hacer es establecer la esencia de lo que tú quieres hacer con la esencia de esta lista. Y si coinciden, no importa cómo se llame, es un fruto de la carne. Si no coinciden, lo puedes hacer. Un ejemplo. Si yo llego aquí y Manel me va a buscar en un coche, el más caro que existe, coche eso lujosísimo, me va a buscar. Digo, oye, este tipo tiene... Y yo lo que tengo es un Mazda del año 94, muchacho.
Tiene 14 años y 130 y pico mil millas, pero camina de maravilla el cochecito ese. Pero entonces Manel me dice que va a Miami. Y yo digo, no, Catalán se cree que es el único que puede tener coches así caros y finos, muchachos. Yo también soy hijo del rey. Y Manel va a estar 3 días allá. Y yo, aunque tenga que empeñar la casa, me alquilo un coche de esos, muchachos. Y cuando voy al aeropuerto, y por adentro digo, Catalán, fíjate que el cubanito también tiene. Ahora, Manel tiene ese coche porque un tío del millonario se lo dejó en la herencia. Dice, sí, pero ¿cómo lo mantiene? No es que también el tío le dejó una cuenta en el banco que cubriera el mantenimiento de ese coche. O sea, Manel no le cuesta un centavo eso. O Manel es rico y lo puede comprar y no lo compró por orgullo, sino porque ese coche le va a durar más que otro coche. ¿Es malo que él tenga ese coche? ¿Es malo que yo haya alquilado el coche ese? Sí, pero es el mismo coche. Pero cuando yo pongo la esencia de esto aquí, con la esencia de mi actitud, coinciden. Cualquier persona que quiera servir honestamente a Dios nunca va a estar en la incertidumbre de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Ahora, la gente que no es honesta va a tratar de racionalizar y de justificar un montón de cosas. Pero la Biblia es un libro claro para el que la estudia. Pero fíjense, aquí, y 2 minuticos para no dejar la idea en el aire, y entonces vamos al cafecito. Después que dice todas estas cosas, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando usted lee la lista de la carne y lee la lista de los frutos del Espíritu, son 2 mundos completamente diferentes que chocan el uno con el otro. ¿Por qué escribe Pablo el versículo 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ustedes saben que pero es igual que más. Los 2 tienen la misma función gramatical. A mí me gusta más pero porque lo siento más varonil. Más es como medio flojito. Pero cuando más no se acentúa es el equivalente de pero. Aquí, en lugar de usar más, usa pero. ¿Cuál es la función de pero aquí? ¿Por qué Pablo escribe ese versículo? Una de las cosas que enriquece el estudio de la Biblia es que usted se mete en la Biblia y trate de establecer hasta la respiración. Porque lo escrito, si está bien escrito, usted puede descubrir la emoción, pero a veces no es así. Hay que meterse y leer. Yo tuve una profesora que nos enseñaba a nosotros a lo que ella llamaba leer entre líneas, leer lo que no está escrito. Pero para eso uno tiene que tener, por eso a mí me gusta insistir en la gente que desarrollen una actitud crítica, un ojo analítico, que trabajen con el documento. No que lo lean como lo lee la gente, que cuando se van a acostar leen al Salmo 91 para no tener pesadillas. Porque el Salmo ese dice que Él cuidará de noche y no tendrás temor de espanto nocturno. O el Salmo 23 cuando van a un, ¿cómo le llaman ustedes? Yo dije que era velorio, ustedes dijeron que no era velorio. Velatorio, sí. Bien, velatorio. Y van al velatorio y leen el Salmo 23. ¿Te das cuenta? Sí. Y pasaré por el valle de sombra y de muerte. Leen la Biblia así como si fueran pastillas para dormir o pastillas para el dolor de cabeza. No, la Biblia hay que meterse adentro. ¿Por qué ustedes creen que dice Pablo, pero los que son de Cristo? ¿Qué es lo que ustedes piensan que está en la mente de Pablo? Los documentos escritos por Pablo son documentos excelentes porque el hombre tiene una capacidad de establecer las ideas en un orden lógico. Fíjense lo que yo pienso.
Y esto es un riesgo. Yo estoy preparado cuando llegue al cielo, que Pablo diga, ¿quién te dijo a ti que eso era lo que yo quería decir? Pero bueno, ya, que me lo diga ya, porque ya no hay problema. Y aquí yo lo digo lo que yo creo que él quiso decir. Miren lo que yo creo que él quiso decir y por qué se usa esa conjunción tan vigorosa. Él dice, estas son las obras de la carne, estos son los frutos del Espíritu. Son dos mundos a una distancia astronómica. Yo pienso que Pablo está diciendo, pero Pablo, tú nos estás pidiendo a nosotros que en un mundo corrupto, sucio, donde hay envidia, adulterio, hay enemistades, hay herejías, tú nos estás pidiendo a nosotros que en ese mundo, ahora tú nos estás diciendo ahora de todas estas cosas buenas que elevadas, óyeme. Entonces, miren lo que yo creo que Pablo, al anticipar ese argumento, él dice, ustedes tienen razón. Vivir de esta manera, en un mundo de estas condiciones, es tarea imposible. Pero los que son de Cristo han logrado encontrar la gracia y la fuerza para llevarlo a cabo. Y por eso es que Pablo dice que fortalezca a vosotros en lo más íntimo del ser. Y cuando no tiene más nada que llenar, cuando ya no queda ninguna endija por dentro, que se desborde y los cubra con poder y se convierta entonces en el filtro de los ojos de ustedes y en el filtro de los oídos de ustedes. Se puede vivir así si somos de Cristo. Si somos de Cristo. Y los frutos del Espíritu Santo son el fruto de la labor de Cristo en nuestras entrañas. Y cuando Él termina de hacer la cosa en el interior, si la semillita cayó en buen terreno, sale la planta. Y estos frutos no son otra cosa que la demostración de que la obra del Espíritu Santo en nuestras entrañas fue efectiva y fue real. Porque la única manera en que usted puede validar su fe cristiana es con una conducta cristiana. Porque Pablo dice que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo voy a iglesias de todas clases. A mí no me impresiona ningún culto. Me impresiona la conducta. Ustedes pueden ser tranquilitos, silenciosos, que no se oiga nada, o pueden pegar unos gritos que se quede sordo. En algunos lugares yo creo que son iglesias que tienen negocio con los médicos de los oídos, porque te meten unas baterías y unas cosas que es como para quedarte sordo, porque después el médico los atiende y le manda una ofrenda al pastor. A mí no me impresiona ni el silencio ni el ruido. Yo respeto la conducta. Y Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. A tomarse su café y a venir después aquí a desbaratar todo lo que el cubanito dijo.